Hola, bienvenidos. Este es su programa El llamado del coach en español. El día de hoy es 1 de marzo de 2024. El llamado del coach es un recurso para aquellos que quieren ayudar a otros a descubrir y utilizar sus fortalezas. Contamos con expertos de Gallup y coaches certificados en fortalezas independientes y comparten tácticas, ideas, estrategias para ayudar a los coaches a maximizar el talento de individuos, equipos y organizaciones de todo el mundo. Si estás escuchando en vivo, nos encantaría tener tus preguntas, comentarios en el chat de YouTube. Si estás escuchando la grabación, entonces, envíanos todas tus preguntas por correo electrónico a coaching@gallup.com. Recuerda suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o en YouTube en el botón suscribirse para que siempre tengas los episodios. El día de hoy estoy muy emocionada y como siempre quiero darles las gracias a Jim Collison y a Karina Arellano por hacer todo esto posible. Tenemos un invitado muy especial. Es el CEO de una gran empresa. El día de hoy está con nosotros una persona que ha invertido su vida en el desarrollo de las personas y tiene una filosofía que para mi gusto, para mi pasión de vida, se une muchísimo a lo que hacemos nosotros y que es un honor para mí presentar el día de hoy. Entonces, con esto quiero presentarles a Porfirio, Porfi o Pilo, como les decimos, es CEO, fundador de Possibilities and Co. and Company, que es una consultoría enfocada en acelerar el desempeño de los individuos, equipos, organizaciones a través de un enfoque en fortalezas. Y antes de darle la palabra, que ya se la había dado y ya se la quité, quiero comentarles que él ha trabajado con dueños de empresas, CEOs, ejecutivos de negocios en más de 9 países, con organizaciones de renombre internacional, más de 500 ejecutivos, incluyendo CEOs, directores, mandos medios. Bueno, nos ayuda muchísimo a que este mundo sea siempre mejor, en donde vemos que las personas pueden ser genuinas y dar lo mejor de sí. Bienvenido, Pilo, a esta sesión. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, no, ¿Cómo al estás? contrario, encantadísimo y muy emocionado y honrado de poder estar acá en el llamado del coach, ¿no? Así que lo sigo siempre ahí a través de LinkedIn, tanto en la versión en inglés como en español, y pues muy emocionado de estar con ustedes, contigo, Blanca, muchísimas gracias, con todo el equipo de Gallup. Sí, muy emocionado, ya se los decía aquella vez, entonces encantadísimos. Ay, muchísimas gracias. Y tú tienes tu webcast, ¿verdad? Sí, A ver, y cuéntanos cuál ha sido un episodio que te ha llamado la atención. Y los que nos están escuchando han de decir, a Blanca ya se le olvidó preguntarle sus 10 temas de talento dominante y estoy tan emocionada de hablar con él. Pero platícanos primero de tu webcast para que algunas personas te identifiquen. pues tenemos unos en vivos que hacemos a través de LinkedIn y también salen en YouTube y en nuestra página de Facebook de Possibilities, que justamente pues lo que busca es también escuchar los testimonios de coaches, ¿no? Personas que se dedican al coaching de fortaleza o quizá no necesariamente coaches de fortaleza, digamos, que hacen coaching, sino que en términos de formación para mejorar su desempeño como líderes, pues quisieron tomarlo. Y ahí entrevistamos a varios. Y bueno, pensando en ahorita lo que me preguntabas de cuál me ha sorprendido, hubo una persona del norte del país que me encantó, ¿no? Me encantó la forma en que había cambiado y es líder de una empresa de contabilidad ahí en el norte y me decía cómo le había cambiado la vida, tanto a ella misma, digamos, en su vida personal, pero también en la parte profesional. Le había ayudado mucho a saber cómo dirigir, a mejorar cómo dirigirse con sus colaboradores, a entenderse mejor, ¿no? Decía, oye, yo había cosas de mí que no entendía y es a través de este reporte y del coaching de fortalezas que logró entenderse mucho. Y me impactó mucho porque también su rol de liderazgo o su conciencia sobre el liderazgo, pues es muy genuina, ¿no? Es decir, hay un momento en que ella se interpelaba a sí misma, oye, antes de querer yo cambiar a los demás, pues yo también tengo que saber
qué onda conmigo, ¿no? Con mis talentos, con mi personalidad, etcétera. Y eso creo que se me hace un proceso muy honesto y muy genuino de un líder, ¿no? Entonces, esa es una de las que más me sorprendió, pero todos, la verdad que todas han tenido muchísima. Claro. Y me encantan las palabras que usas, honesto, genuino, para ser líder, descubrirlo. Sí, el autoconocimiento es esencial y tú nos guías mucho por esto. Las personas que te escuchan, pongan atención para saber cómo pueden contactar a Porfirio después de escucharnos o en cualquier momento. Ahora, ¿nos puedes compartir tus 10 temas de talento dominantes de Clifton Strengths, por favor? Claro que sí, mira, la primera es responsabilidad, la segunda es afinidad, mi tercera es maximizador, mi cuarto coordinador, mi quinto conexión, mi sexto logrador, séptimo aprendedor, octavo autoconfianza, 9 coleccionador y 10 idear. Muchísimas gracias. Los que nos escuchan, que conocen de estos temas de talento, empiecen a generar sus hipótesis que hacemos. Y es CEO y fundador de Possibilities and Company. Bueno, platícanos, ¿cómo llegas a todo esto de Clifton Strengths? ¿Cómo recibes tu llamado a ser coach? Platícanos un poquito. Pues fue bien curioso porque fíjate, yo trabajaba para una empresa de consultoría de Monterrey, pero tenía diversos proyectos en Latinoamérica. Uno de esos proyectos era con un cliente en Guatemala. Y digamos, ahí creo que lo van a ver en mis talentos, ¿no? Por mi talento de afinidad soy como muy cauteloso o como muy cuidadoso de entrar. No, digamos, soy muy cuidadoso de entrar a la casa del otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, a ver, más allá de llegar yo e imponer y decir, oigan, este es el proyecto que vamos a hacer y la metodología que vamos a usar, etcétera, es como, a ver, primero déjame entenderte quién eres, ¿no? Y en ese entendernos, por ejemplo, una responsable de desarrollo organizacional me dijo, oye, Porfirio, mira, quiero que entiendas nuestro modelo que trabajamos acá, y entonces me habló del modelo de Clifton Strengths, de talentos, y le dije, ay, sí, sin problema, ¿no? Porque nosotros traíamos otro modelo de intervención en ese momento. Y me dice, oye, ¿me darías permiso de aplicarte la prueba? Le dije, sí, ¿no? Y dije, bueno, debe ser como una prueba más, eso pensé yo, ¿no? Claro, de tantas que hay una más. Que sí, está bien, ¿no? Y fíjate que fue bien curioso, me manda la prueba, me acuerdo que fue en la mañana, la contesté rapidísimo, y eso es cronometrado, y entonces, como al día siguiente me dice, oye, está tu reporte, quiero que vengas aquí a la oficina del equipo, y haz de cuenta, cuando llego a la oficina del equipo para presentarme con todo el equipo, con el cual iba a estar trabajando, me dice, mira, me pone junto con sus otros compañeros con sus talentos, ¿no? O sea, todo, no sé, por ejemplo, Melanie, que tenía sus talentos tal, Michelle, sus talentos de tal, etcétera. Y ahí estaba Porfirio, ¿no? Con sus 5 talentos. Y yo decía, wow, órale. ¿Y qué es eso? Entonces me empezó a explicar un poco los talentos, me dio mi reporte, yo lo empecé a leer bastante. Y ahí fue que tuve yo el primer contexto dentro de la capacitación o los seminarios que hacíamos con todos los equipos. Me dijo, oye, me gustaría introducir el tema de talento. Le digo, no, obviamente, o sea, en lugar de que yo o demos este contenido, pues obviamente lo adaptamos para que venga el tema de talentos, que ya es una filosofía interna que están manejando. Entonces, así fue como la introducción y fue maravilloso, la verdad, fue increíble. Pues lo que mucha gente te dice, oye, hay cosas que te suenan de tu reporte, hay otras cosas que al inicio no, y tú dices, ay, caray, soy yo realmente, y entonces ese fue como mi llegada. Te estoy hablando hace 3 años, 2021, septiembre de 2021, que empezamos y tuvimos este acercamiento con el tema de talentos. ¿Y hace cuánto fundaste tu empresa? Pues mira, Possibilities ya la fundamos para finales de 2019, y empezábamos ahí como a intervenir, pero ya digamos en mediados de 2020 la agarramos con más fuerza y ya ahorita para finales de mediados de 2023 la agarramos también ya para que se vaya fortaleciendo, ¿no? Muchas felicidades. Y platícanos de tu empresa. ¿Qué es lo que logras? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el impacto, la intención, la visión de esa empresa? Pues mira, la filosofía de Possibilities, me encanta con la frase que dice abajo, ¿no? Que le ponemos como el eslogan, que es Possibilities, we believe in people, ¿no?
que tiene que ver con realmente creemos en la gente, ¿no? O sea, porque Creemos en la gente. hoy, Blanca, si tú te das cuenta, creer en la gente se vuelve más bien en una cuestión heroica, o sea, es decir, encontrar gente que cree en la gente es a veces más heroico que algo más cotidiano. O sea, las empresas que realmente son extraordinarias lo son por eso, porque desarrollan, invierten en su gente, ¿no? Yo me he encontrado mucho seguimiento o acompañamiento de muchos ejecutivos, o sea, tienen esta duda a veces, ¿no? Con la gente, ¿será que le doy confianza a la gente o no le doy confianza a la Claro. gente? Y bueno, esa es parte de la filosofía, recuperar el valor de la persona y que no sea vista como un instrumento, sino como el fin, pues el fin o el centro de las organizaciones, ¿no? Porque al final una organización se debe a la gente, a sus clientes. Los clientes son gente, sus colaboradores, la gente deposita la confianza en una organización. Entonces, los proveedores también son personas, ¿no? Los clientes y los dueños y los accionistas. Entonces, creo que a veces se pierde de vista esta visión de que en el centro debe estar la persona y no nada más como una filosofía de simplemente responsabilidad social y algo bonito, sino tiene que ver, hay un sentido filosófico en que la persona esté al centro, porque es la que le da valor, ¿no? Es la que interioriza, da valor a las cosas, tiene la capacidad de transformar y darle un sentido al trabajo y darle la productividad. Entonces, la persona es la que genera la innovación, es la que genera el valor agregado. Entonces, es recuperar este sentido de la persona. Y Possibilities también tiene esta filosofía de, eso me acuerdo que lo aprendí en una de las compañías de consumo masivo en las que me iniciaba como consultor interno. Me impactó a mí esa filosofía de, usualmente te pierdes en los nos, ¿no? En cómo no se pueden hacer las cosas. Ujú, Y esta ujú. filosofía que se llama, es el libro del arte de las posibilidades, recuperaba de, oye, a ver, ¿por qué no piensas en qué sí puedes y de que en esto en donde no hay oportunidad puede haber múltiples posibilidades? Y creo que también, y es bien interesante porque dije, cuando conocí Clifton Strengths, dije, esto es posible, o sea, esto es parte de Possibilities, esto tiene que ser parte de Possibilities porque en donde la gente ve debilidades, donde la gente ve que no se puede, los talentos o esta filosofía de fortalezas te dice no, ¿sabes? Eso que todo mundo te dice que es una debilidad o que deberías cambiar, al contrario, puede ser una oportunidad y puede ser tu fortaleza y eso que te hace único, ¿no? Entonces eso es justamente el tema de Possibilities, ¿no? Y estás hablando de tantas cosas importantes, es heroico. Veamos ese punto. Claro, cuando escuchamos a los CEOs, a los directores y nos dicen, sí, mi principal recurso es las personas. Oye, ¿y qué hacemos para desarrollarlas? Pues no hay presupuesto, pues no hay muchas cosas, ¿no? Debo de generar confianza o no, claro, porque se dice de una manera, pero en muchas ocasiones no necesariamente se realiza. Y es cuando dices es que la persona es el centro, es tan fuerte, tan profundo, y de alguna forma tan lógico, que eso, al ser tan claro, a veces lo eliminamos, como pasa con las fortalezas, que ya las tenemos, son tan claros, y alguna coach, de Gallup, de Londres, dice, bueno, es como el puente, ¿no?, de la nariz que está enfrente de ti y no lo vemos. Y eso pasa con el desarrollo de personas, y eso pasa, como lo que acabas de decir, a veces crecemos creyendo que es una debilidad cuando la oportunidad está ahí para hacer fortalezas. Ay, qué ilusión, qué honor platicar contigo por fin. Ay, no. Y gracias por decirnos cómo inicia esto, tu filosofía, las personas en el centro, y eso genera mucha esperanza que todos tenemos. Ante una crisis, ante cualquier situación, siempre se abren miles de posibilidades si sabemos quiénes somos. Ahora, platícanos un ejemplo de tu vida personal con el Clifton Strengths. ¿Tienes algún ejemplo algo que haya ocurrido y que Mira, tú digas?
Ay, es Esto bien me curioso. Bueno, Ajá. a ver, te voy a poner así, porque obviamente, bueno, te va a pasar con muchos coaches con los que entrevistas y los que platicamos. Yo, por ejemplo, el otro día platicaba con un coach que está en Puebla, Karina, y ustedes lo conocen muy bien, de un grupo de empresas de consumo, bueno, de industriales, etcétera. Y hablábamos, oye, es importante siempre estar revisando tu, ¿no? Como que recordar y recordar y recordar, ¿no? Entonces, siempre que veo mi reporte, digo, wow, qué impresión con mi reporte. Yo te diría que Possibilities es la manifestación de ese top 5, ¿no? Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, maximizador tiene que ver con este tema de desarrollo de gente. O sea, a mí me apasiona el desarrollo de gente y a veces no me doy cuenta que subo la vara, ¿eh? O sea, yo según soy como muy respetuoso para no exigir demasiado y decir, a ver, no me quiero pasar de, pero sí me doy cuenta de que subo la vara, ¿no? Tu O exijo, naturaleza, claro. ¿no? Ujú, ujú. Hay esta parte de desarrollar y de enfocarte muy naturalmente en el desarrollo de la gente. Entonces, Possibilities es una manifestación de maximizador. Mi afinidad, que es este uno a uno, ¿no? Del coaching, del one to one, pues ahí viene, ahí está mi afinidad puesta al 100, ¿no? Y mi responsabilidad blanca, o sea, que ese es un talón de Aquiles de mi punto ciego, ¿no? Porque no puedo, me cuesta decir no a mucho, y tengo un afán de servir y contribuir, y eso creo que lo saqué de mi papá, ¿no? Por ahí hablábamos con alguna coach que mucho de tus talentos, pues evidentemente vienen quizá de un aprendizaje de la gente que tuviste desde chicos, ¿no? Tus padres, ¿no? Entonces Claro. yo veo mi responsabilidad seguramente si yo le hubiese aplicado la prueba a mi papá, que bueno, falleció hace ya un poquito, pero Ay, lo siento. no te preocupes. Yo diría, ay, la responsabilidad de mi papá, o sea, la tengo, es mi uno, ¿no? Entonces, siempre este afán de contribuir, de servir, este, y a mí no me importa, o sea, por ejemplo, estar en cuestiones gremiales, por ejemplo, como cámaras o colegios, o incluso hacer cosas, por ejemplo, iniciativas ciudadanas, aunque no te dejen nada. No, yo tengo esta filosofía de primero da antes que esperar recibir, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con este sentido de talento de responsabilidad. Pero te digo, me cuesta mucho mi punto ciego, ¿no? Porque entonces estoy como en muchas cosas y entonces a veces tengo que recordar, acuérdate que si no, te vas a sobresaturar y no vas a poder hacer mucho. Entonces, ahí está el tema de servicio, está en responsabilidad y el tema, por ejemplo, Claro. de conexión, de propósito. Si tú ves la filosofía de Possibilities, oye, pensamos en las organizaciones desde una lógica de propósito y ahí está la conexión, ¿no? O sea, ahí, para mí es importante que las organizaciones sepan que tienen una trascendencia, algo que dar, algo que contribuir más allá de simplemente obtener un ingreso, y ahí está la conexión puesta. Y el coordinador tiene que ver y ese es algo que me encantó de descubrir en los talentos. Yo no sabía que tenía ese talento o cómo nombrarlo, ¿me entiendes? Esta capacidad de conectar piezas, ¿no? Es como si te dieran un rompecabezas y digamos que una organización es un rompecabezas, mi coordinador ahí entra, ¿no? Y entonces, siento que es un muy buen talento para consultores el tema de coordinador. Entonces, yo te diría que Possibility en sí mismo es como la manifestación de esos 5 primeros talentos, ¿no? De esos 5 primeros y que cuando uno sabe manejarlos puede llegar a lo que busca. Oye, y me encanta gracias por compartir eso. Me encanta también que dices: "Oye, quizá de mi papá, si él hubiera tomado la evaluación, tendría esto", porque claro que los temas de talento son por parte genética y por parte del entorno, de lo que vivimos. Y quiero preguntarte algo aquí con tu idear y con tu conexión. Hay personas que actualmente piensan, bueno, con la inteligencia artificial, quizá la persona ya no es el centro. Mm, ¿Qué ideas tienes tú? ¿Qué dirías ante eso, Porfirio? no, yo creo que siempre va a ser el centro, ¿no? O sea, al Claro, final quien da los insumos, por ejemplo, cuando tú piensas en la inteligencia artificial, que claro, tiene una serie de algoritmos o ciertos modelajes, hay ciertos parámetros o insumos, o modelos que se le incrustan a la inteligencia o etcétera, o al sistema que vaya a ser. Siempre hay al final un insumo que es la persona, ¿no? Y que es la que tiene que darle ese sentido o lógica a las cosas.
Pero más allá de eso, yo creo que no, va a ser muy difícil reemplazar esta parte de conexión humana, ¿no? De presencia, de los gestos, de los rostros, de las emociones, esa parte intuitiva también que quizá hoy la inteligencia artificial pues no la tiene, ¿no? Entonces Ujú. yo siento que siempre la persona y el ser humano va a ser algo que vamos a necesitar que rescatar siempre. Quizá va a estar en crisis, ¿eh, Blanca? O sea, yo sí siento que muy probablemente ahorita que está ingresando la inteligencia artificial va a haber un momento de crisis en donde quizá vamos a... la tentación va a ser hacer un lado al ser humano, ¿no? Mm. Pero debemos estar ahí las personas que creemos que la persona es el centro y tenemos que recuperarla y colocarla, ¿no? Yo creo tal cual, o sea, por ejemplo, los practicantes de capital humano, los coaches, siempre tenemos que tener esta capacidad de poner sobre la mesa o al centro a la persona en la discusión del negocio, ¿no? Es decir, oye, a ver, cuando hay temas de negocios, espérate, veamos todas las aristas y veamos a la persona, ¿no? Y a la gente, ¿no? Y cuál es la decisión que vamos a tomar frente a esta circunstancia, que es muy compleja, o sea, no son decisiones difíciles, o sea, eso hay que decírselo. Los CEOs ejecutivos, los mandos medios siempre están sujetos a decisiones complicadas, pero siempre los de capital humano tenemos que estar ahí en la mesa, ¿no? Para poder acompañar o los coaches para poder acompañar la toma de decisiones de manera correcta en lo que más conviene a la organización y lo que más conviene a las personas. Ay, muchas gracias. Y es un gran apoyo para ese centro, el ser humano, como tú dices, ¿verdad? La inteligencia artificial y todo lo que ocurre. Oye, y hablando de los CEOs que tienen que tomar decisiones complejas todo el tiempo, ¿tienes algún ejemplo de cómo ayudas tú a estos directivos, a estos dueños de empresas para conocerse? Algo que puedas compartirnos de, oye, ¿qué pasa cuando empiezan a conocer quiénes son y son genuinos? ¿Algún ejemplo, Pilo, que nos puedas compartir? Ay, es que hay tantos que te puedo decir. Bueno, es que así como hay tantos, hay diversas personalidades de CEO. Ujú. Hay ciertos CEOs que te dejan acompañarlos muy de cerca, hay otros CEOs que prefieren con un poquito más de distancia, ¿no? Hay mucho el rol del coach, es pues tener esta relación de confianza para llevarlos a acompañar en ese proceso. Yo creo que un tema clave, Blanca, es el tema del autoconocimiento, ¿no? La conciencia de sí, y yo creo que ese es un punto clave que hay que trabajar con los CEOs. Recuerdo un CEO, por ejemplo, de una compañía, me encantó, haz de cuenta, lo estaba entrevistando porque siempre tengo una entrevista inicial como para entender un poquito el perfil. Ujú. Obviamente, pues hay empresas públicas, ¿no? Que tienen modelos de gobierno un poquito más estructurados y que han establecido reglas más claras, pero hay otras empresas quizá que están en el ámbito privado y son familiares. Y pues ya sabes, estos roles entre el rol de la familia y el rol administrativo que juegan y también si tienen una posición jerárquica. Entonces, pues usualmente la gente operativa los ve, no los escucha como el director de, los escucha como el dueño de, ¿no? O sea que entonces a veces confunden esos Claro. roles. Pero Ujú. me encantó la conciencia que tuvo, ¿no? Y eso lo hablábamos con él. Le decía, oye, ¿estás consciente de que tienes dos cachuchas cuando te sientas acá o cuando estás en la posición y cómo le tienes que hablar a un grupo, ¿no? O cuando tú te sientas, cómo le hablas a ese grupo, desde qué cachucha, ¿no? Y también en una junta, por ejemplo, ¿no? Entonces, me acuerdo y me dijo, ese mensaje fue poderoso, me dice, Porfirio, mira, yo el único momento en que puedo hablar como dueño familiar es en una junta de accionistas cada 3 meses. Y ahí yo soy una persona más, ¿no? Yo soy una... Y Mm. eso me encantó, de la conciencia del rol que él tiene, y eso es para mí se me hizo muy poderoso. Eh, y creo que algo bien importante es ayudarlo a clarificar también hacia abajo, ¿no? Entonces, porque existen esas tensiones, pero eso me encantó muchísimo de su conciencia, de sus roles. También son personas que habían participado, tenían muy consciente este tema de sus fortalezas, y como, por ejemplo, me acuerdo que tenía una de las fortalezas que, si no me acuerdo, era futurista y decía, bueno, ellos están como una velocidad muy adelante y entonces
deben ser pacientes quizá con su equipo, que quizá no están a la misma velocidad que ellos, ¿no? O que no están viendo lo que ellos quizá ya están viendo. Entonces, ese era un músculo que había que ejercitar continuamente, ¿no? De poder estar consciente y de sentarnos a comunicar. Por ejemplo, cuando me acuerdo que a esta persona lo acompañé en este proceso de una transición de un movimiento de áreas, y le decía lo importante, ¿no? A ver, aunque tú lo tengas claro, tenemos que comunicarlo, ¿no? Y entonces me acuerdo que hicimos una videollamada con todos, es decir, oye, a ver, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Entonces, y decía, bueno, recuerda este mensaje, ¿no? Para que, o sea, que no asumas que porque ya lo dijiste una vez, o porque en tu mente quizá ya está claro, no asumas que para los demás está claro, ¿no? Entonces, porque hay gente que quizá no está a la misma velocidad. Entonces, era acompañar en estos procesos de refuerzo esta comunicación, sé claro, sé preciso, sé muy detallado, aunque pareciera que le estás hablando como a un niño, piensa que así es la audiencia a la que estás hablándole, porque hay de todo, ¿no? Entonces, ese tipo de procesos creo que es una de las que me llevo mucho. Y también otras personas que, sí, otros sí, o por ejemplo en Dominicana, ¿no? Que se dejó acompañar para su propio equipo ejecutivo le hablara de sus fortalezas también, y los puntos ciegos que identificaban y cómo veían el negocio, cosa que no estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo mi visión de negocio y a ver, no, vamos a escuchar a tu equipo y entiéndelo un poquito para ver si estamos en la misma línea. Entonces, ese tipo de cosas. Ay, los guías entonces a aprender, a utilizar, desarrollar ese músculo. A ver, comentaste sobre eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está No mi te escuché. maximizador. Ahí está mi A ver, maximizador. cuéntanos del desarrollo del músculo, por favor, que ahí está tu maximizador. Pilo, adelante. Justamente de este maximizador, ¿dices que te quieres que te cuente? Sí. No, 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 de que dices desarrollar el músculo, ¿cómo es eso? Que tú lo haces, los acompañas, porque una cosa es que ya les entregas su reporte y les dices, ok, tienes futurista. Y luego, ¿qué hago con eso? ¿Cómo los guías? No, sí, ese es un proceso maravilloso e interesante. Y bueno, tiene que ver con una serie de sesiones y de acompañamiento, ¿no? Primero es, oye, a ver, Mm. escuchemos y entendamos, ¿no? Cada una de... Me gusta, por ejemplo, en alguno de ellos que hemos hecho el ejercicio del escritorio, ese para mí. De hecho, yo lo aprendí, obviamente, en mi certificación, pero lo vi referido en alguno de los llamados del coach. Y es un ejercicio bien poderoso, ¿no? Porque, y más esta lógica de la luminaria, bueno, de la lámpara que está en el escritorio, pues mucha gente dice, oye, a ver, ¿cuál es ese talento que es el que te guía, ¿no? Platícanos de ese ejercicio para los que no lo hayan visto, ¿cuál es el contexto del ejercicio? ¿Nos puedes platicar, Porfirio? Claro que Por sí. Bueno, favor. pues A ver. consiste en que tú pongas, o sea, bueno, digamos, lo que te dan es un diagrama de un escritorio, está el escritorio, tienes la parte, pues, de arriba del escritorio, tienes unos cajones, tienes un botecito de basura, es un dibujo, ¿no? Y luego tiene una lámpara. Entonces, el ejercicio, acompañado de tu coach, es que tú coloques tus primeros 10 talentos en cuáles son los que usas, ¿no? O sea, cuáles usas más, cuáles usas menos. Incluso yo a veces hago que no necesariamente sean los 10, sino alguno, si se pueden, alguno de los otros 15, pues también, ¿no? Entonces, es bien interesante porque los hace muy conscientes de qué fortalezas o qué talentos, digamos, qué talentos utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Cuáles son esos que están ahí casi, casi como si fuera un lápiz que utilizas y la hoja que lo estás escribiendo, cuál usas, quizá no de manera tan diaria, pero que ahí está en el cajón y que puedes recurrir a él en el momento en que sea necesario. Cuál realmente no es un talento que sea algo que trabajas de manera diaria y es el que va en el botecito de basura, y cuál aquel talento que es tu guía o tu faro, ¿no? Eso es un ejercicio bien interesante porque creo que es algo que me representa y que es como algo que le da sentido a mis demás talentos, ¿no? Entonces, es Y un en tu ejercicio. caso, ¿cuál es tu guía y tu faro? A ver, platícanos. Fíjate que yo creo, yo creo que hay dos. Pensaría que uno es conexión y el otro es responsabilidad, que serían como los faros, ¿no? O sea, conexión porque tiene que ver mucho con el propósito, y responsabilidad porque tiene que ver mucho con el servicio, ¿no? Entonces Mm. son como faros de los otros, del coordinador, del maximizador, de la afinidad, ¿no?
yo sí lo veo muy claramente que afinidad es como es una herramienta, un talento que me sirve mucho en mis relaciones humanas, en mi trabajo diario, incluso en procesos de gestión del cambio global que hago, me ayudan muchísimo, pero sí, definitivamente la conexión y la responsabilidad es como una lógico-filosofía, ¿me entiendes? O sea, o sea, para mí es importante, no importa, si un proyecto se me atrasó, por ejemplo, digo, tenemos que terminar el proyecto, no importa, no te voy a cobrar una semana, no, es porque mi orientación es a servirte, ¿me entiendes? O sea, entonces, a que esto quede, y en la conexión es, oye, tenemos que ver que tu organización y que tú veas, por ejemplo, mucho en la gestión del cambio es que la gente vea el panorama completo del cambio, de dónde se enmarca. Entonces, para mí es mucho de filosofía estos dos, y las otros tres, de mis primeros 5, son mi herramienta, ¿no? ¿Y cuál pusiste en el bote de basura? ¿Te acuerdas? Definitivamente mi activador, o sea, sí, no, es mi activador, o sea, yo tengo mi 34 activador y no soy activador, ¿no? O sea, pero algo que he aprendido, Blanca, de esto no es que no lo tengas, ¿no? O sea, no es que no sea tuyo, sino que no es tan recurrente. Muy probablemente en situaciones muy críticas lo vas a sacar y Claro. pero Rara vez, claro. muy rara vez, ¿no? Entonces, Ujú. y me peleo mucho, ¿verdad? Cuando alguien me está, por ejemplo, me dice, oye, ¿ya lo hiciste? Entonces me genera tensión y no puedo ser yo así. Me dicen, oye, ¿ya le hablaste a tal persona? Espérame, dame chance. Entonces ahí entra mi afinidad, ¿no? Mi afinidad, que no quiero presionar a la gente, ¿no? Qué interesante cómo hablas de tu afinidad, porque hay muchas personas, ¿sabes, Pilo? Que dicen, pero con afinidad no puedo lograr las cosas. Claro que sí, No, todos logramos, ejecutamos, influimos y pensamos, y el tener esa claridad de cómo utilizo cada uno y lo aplico es maravilloso lo que nos estás iluminando. Porfirio, muchas gracias. Comentaste algo de ayudar primero mm, a la comunidad, a la sociedad. A ver, mm, sin esperar esa retribución o esa recompensa. A ver, platícanos un poco más de eso para conocerte más, Pilo. de esa filosofía, Sí, por favor, pues danos tiene que ver, algunos ejemplos, como tú pues quieras. sí, mira, yo te voy a platicar una iniciativa que tuvimos aquí en el sureste del país, en México. Bueno, para los que no nos estamos yo estoy en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y había una iniciativa que tenía que ver mucho con fomentar la participación ciudadana, ¿no? La conciencia sobre el medio ambiente, sobre temas de movilidad, y evidentemente había una situación apremiante en ese momento, pero pues requería tu tiempo, pues, o sea, no era, oye, ¿cuánto voy a recibir me vas a pagar? No, o sea, era como, espérame, o sea, yo no estaba, o sea, yo no espero yo, Porfirio, ¿no? En ese tipo de actividades, sino lo doy, pues, es como servir a tu comunidad, entregarle algo a una ciudad donde creciste, e incluso, ¿no? En cualquier relación social, creo que tiene que ver con esto de dar primero, ¿no? Si yo Mm, espero que me den, yo prefiero primero dar, ¿no? Y incluso tiene que ver con el liderazgo también, ¿no? Me recuerdo hace muchos años que estuve ayudando a mi papá acá, porque mi papá tenía una constructora. Nos íbamos a unos pueblos aquí, en Chiapas, y me acuerdo que, o sea, como líder, digo, ustedes son muy expertos, también súper expertos en temas de liderazgo, pero yo me acuerdo que me iba a la comunidad, llegaba el camión para descargar el material, y yo no podía, sabes que a mí me generaba, creo que tiene que ver con mucho mi afinidad también, pero mi responsabilidad decía, yo no podía decirle, bájalo, ¿no? Sino decir, a ver, espérate, no, vamos, me agarraba y bajaba algo primero, ¿no? O sea, yo bajaba lo que tenía que bajar, y mm, como que era, mm, o sea, no puedo pedirte algo que yo no estoy haciendo primero, ¿no? Entonces, mm. esa era una forma en que veía este tema sí, de dar, ¿no? Yo creo que es primero dar, y en consecuencia viene lo demás, ¿no? Entonces, eh, aplica para el tema social, aplica, por ejemplo, aquí estamos en una parte gremial que queremos desarrollar temas de capital humano en el Estado, que el Estado aquí sufre mucho en temas no hay mucho desarrollo del capital humano, y creo que es un paradigma que hay que romper, porque si nuestro Estado está en esta situación, por ejemplo, de bajo desarrollo, tiene que ver porque tampoco estamos invirtiendo en el capital humano, y entonces tenemos que hacer una transformación en la cultura de los empresarios aquí en la región, de que inviertan en el capital humano, independientemente de lo que hacemos, digamos,
para que tú veas, ahí va un tema de responsabilidad, de decir, oye, yo tengo mis clientes y mis posibles clientes fuera, en otros entornos, en Ecuador, en Puebla, posibles clientes en Dominicana, etcétera, pero siempre nace esa de entregar algo y de contribuir al desarrollo de tu localidad también, y en este sentido sale este deseo, por ejemplo, de poder contribuir al desarrollo de las empresas desde el capital humano, ¿no? Y cómo las fomentamos a que invierten en el capital humano, ¿no? Qué líder, con esa convicción para transformar, para dar, para crear un mundo que nos permita vivir de manera genuina, todos aportando. Muchas gracias por esos ejemplos y por lo que haces. Mis respetos y felicidades. Ahora, platícanos un poco con tu familia. ¿Qué impacto ha tenido esto para ti, Porfirio? Pues muchísimo, o sea, yo te diría, por ejemplo, el otro día lo estábamos platicando, estábamos sentados, mi mamá, ¿cómo se llama? Su amiga, una de sus mejores amigas y yo, y le decía, mi mamá es activadora, todavía no le he hecho la prueba y ya estamos a punto, es activadora, yo estoy seguro que es activadora, ¿Tiene este, activador? tiene ese activador y que le ayuda muchísimo, o sea, y te puedo decir, por ejemplo, que ese activador le ayudó mucho a mi papá en lograr muchas cosas que él tenía, ¿no? Era una mancuerna bien interesante, porque cosas empresariales que mi papá logró, yo creo que tienen que ver mucho con el activador que tenía mi mamá, ¿no? O tiene mi mamá. Entonces, cuando yo le mostré también mi reporte, por ejemplo, a mi mamá, me dijo, no, si eres tú, totalmente, esa afinidad, esa Sí, responsabilidad. mira, tu mamá que te conoce, que tanto, okey. Ujú, ujú. Sí, no, Ay, total. perdón que te interrumpí. No, 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 y siempre me dice, por ejemplo, mi maximizador, ella me lo reconoce mucho, aún antes no sabiendo de que que tenía el talento de maximizador, sino me decía, él es muy preocupado por la gente, por el desarrollo de la gente, que se le trate bien a la gente, que se trate de manera justa, ¿no? Como que siempre ha sido esa, ¿no? Ese es Pilo, ¿no? Pilo sería el que dice, no, espérate, no, lo estás tratando, a ver, tienes que tratarlo de manera mejor, tienes que saber cómo dirigirte a una persona, a un colaborador, etc., ¿no? Entonces ahí está mi sentido de entre afinidad y maximizador, ¿no? Mi afinidad por el trato, porque me gusta, soy muy sensible al trato de los, entonces no me gusta que la gente sea tratada de una forma en que no le gustaría ser tratado. Entonces me compenetro muchísimo con el otro. Entonces desde ahí, ¿no? Yo creo que desde ahí se puede ver como ese impacto en la familia, en el día a día, ¿no? Muchísimas gracias, Pilo. Y si hay alguien que dice: "Oye, he perdido un poco de mi seguridad", ¿cómo ayudarías a alguien que vuelva a confiar en ellos? ¿Qué le dirías, Pilo, a las personas que te están escuchando y que todos pasamos por distintos momentos en la vida? Y quizá hay algunos que estemos pasando o estén pasando en ese momento de: Tengo dudas, ¿será que puedo hacer algo?". ¿Cómo ayudas tú a las personas a que confíen en ellos? Pues mira, yo creo que el primer debe haber siempre como a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Yo de pronto me castigaba mucho a mí mismo, ¿no? Entonces hay un momento en que tú tomas en cuenta que dices, oye, a ver, no puede estar todo mal, ¿verdad? No, quizá no todo el mundo tiene esa conciencia de proceso, pero yo creo que eh, el tener alguien que te evangelice y que te diga, oye, déjate de concentrar en tus debilidades y ve tus fortalezas e identifica que tienes un valor y que todo mundo tiene un valor que aportar a este mundo, ¿no? Y yo creo que Qué tiene que ver poderoso. con esos talentos, ¿no? Y entonces hay que ayudarle a cambiar la perspectiva, ¿no? Poco a poquito hay que cambiar la perspectiva. A ver, cuéntame un poquito de ti, ¿no? Yo creo que lo primero es, cuéntame un poco de ti, quién eres, ¿no? ¿Qué has hecho? Muéstrame. Entonces, ahí la persona va a ir descubriendo esos talentos. Y yo creo que algo bien importante, no sé si la persona en sí misma, pero yo te diría lo que sí tenemos el rol los demás de aportar es el simple hecho de escuchar al otro Mm, le da mucho valor a mm, la otra persona, ¿no? mm, O sea, por eso el rol del coach, o sea, porque parece mucha gente dice, ah, los coaches y los coaches. No, espérame, el rol del coach, esta persona que se siente y te escucha. Es mm, yo he notado el poder que tiene que alguien te escuche. Te hace- mm. tiene,
un inmenso valor que la gente se dedique a conocer quién eres. Desde ese momento, tú ya estás contribuyendo a que la otra persona vaya recuperando confianza. Entonces, yo creo que una parte fundamental, el rol que todos tenemos de déjame ver quién eres, ¿no? Y que en ese quién eres es descubrir sus talentos, y de esos talentos, pues descubrir que hay una forma muy única de aportar, que todos tenemos de manera muy particular una forma de aportar valor al mundo. Poderoso mensaje para el individuo, para los coaches. ¿Qué viene para Porfirio Gómez? Ay, pues muchas cosas. Ay, a ver. Muy emocionados, muchos retos. Pues vienen proyectos, ahorita algunos proyectos de intervención organizacional, esperemos se concreten algunos. Ahí estamos gestionando algunos clientes en Sudamérica y otros en el centro norte del país, aquí también en Tuxtla. Pero yo te diría que lo que viene, por ejemplo, en términos de possibilities, y es parte de lo que estamos construyendo, queremos llevar esperanza, ¿no? Eso es un poquito lo que hablábamos aquella veces, llevar un mensaje de que la gente recupere la esperanza en sí misma, ¿no? De que crea que todo mundo tenemos algo que aportar, ¿no? Todo mundo tenemos un valor que aportar al mundo. Entonces, esa es como la misión que queremos ahorita de Possibilities, como llevar esperanza y en recuperar la confianza de la gente en sí misma, en sus talentos, en su forma muy particular de ser, y que los ayude a direccionar y canalizar. Entonces, queremos llegar a la mayor cantidad de gente de habla hispana, ¿no? A través de nuestras masterclass. Estamos desarrollando una masterclass donde a través de tus talentos descubres tu propósito, ¿no? Y haces un plan de acción y lo aterrizas para lograr elementos en tu vida. Y luego también estamos por desarrollar una masterclass para ejecutivos, ¿no? Que saquen el mayor potencial de sus ejecutivos a través de los talentos. Entonces, esos son dos cosas que vienen y ya las queremos lanzar. Hemos tenido algunos retrasos ahí por temas, bueno, que ya platicábamos personales, que ya estábamos a punto de lanzar y se cruzaron unas cosas, pero eso viene, esa masterclass. Y bueno, nuestros productos que son coaching individual, ¿no? A individuos que si quieren conocer sus talentos, pues por una sesión los podemos conocer a través del Clifton Strengths, o tenemos paquetes de coaching también para lograr un objetivo muy particular que quieran en su desempeño o en su mejora a nivel personal o individual, ¿no? Entonces, y conectar con el líder, Porfirio Gómez, que sí, este faro de tu conexión de propósito me hace sentirlo. Quizá algunos de que nos escuchan, quizá también lo pueden ver, esa pasión que tú tienes. Si hay personas que quieren inscribirse ya a tu masterclass o a lo que venga, ¿cómo te contactan, Pilo? Pues nos pueden contactar a www.possibilitiesco.com. Ahí podrán ver digamos, los programas del masterclass que estaremos teniendo. También a mi correo electrónico porfirio.gomez@possibilitiesco.com. Ese es otro donde nos pueden contactar a través de LinkedIn. También estoy como Porfirio Gómez. Ahí también está nuestra página Possibilities Co en LinkedIn. También tenemos Facebook Possibilities Co e Instagram Possibilities Co también. Entonces, y YouTube también, a través de YouTube, a través de toda esta serie de entrevistas que tenemos, etcétera. Lives, ¿no? Que tenemos ahí. Estamos también generando un live sobre temas de bienestar con otro compañero coach, que queremos generar un masterclass de cómo implementar un modelo de bienestar e incluye tema de talentos, ¿no? Es decir, el talento, el reconocer tus talentos, pues obviamente mejora tu calidad de vida, el saber que estás haciendo lo que mejor sabes hacer. Entonces, Esa conexión, afinidad, idea, responsabilidad, qué hermoso. Sí, sí, claro. Okay. ahí tenemos, vienen muchas cosas, te digo, viene esto, entonces nos pueden contactar ahí yo te diría www.possibilitiesco.com. Ahí es como nuestro principal portal donde estamos poniendo todas nuestras masterclass, y todo pueden pagar pues a través de un sistema, ¿no? Ticket Taylor, cualquier cosa, ahí están nuestras fechas y serán muy gustosos de tenerlos y que nos acompañen en
Estás más Y tranquilo. es un honor tener al CEO y fundador de Possibilities and Company, que ha trabajado en más de 9 países. ¿Con qué frase, con qué quieres que las personas al terminar nuestra llamada del día de hoy se queden en la mente? ¿Qué mensaje quieres dar para cerrar nuestro hermoso programa? Pues eso, lo que mencionaba, que crean en sí mismas, o sea, Mm, el valor pasa por creer en sí mismos y que sepan que todos tenemos un valor que aportar al mundo, ¿no? Aunque pareciera que no todos tenemos una forma de contribuir, y eso es a partir de una forma única que son nuestros talentos. Entonces, que se descubran sus talentos, y que busquen cómo contribuir justamente a hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, Pilo, por este mensaje de esperanza. Entonces, como nos dice Porfirio Gómez, hay que creer en nosotros mismos y descubrir eso que cada uno tiene para aportar. Si tú no lo sabes, ponte en contacto con Pilo. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Karina Arellano, Jim Collison, gracias. A nuestro invitado muy, muy especial del día de hoy, Porfirio Gómez, gracias. Y a todos ustedes que están con nosotros día con día, gracias también. Escríbanos a coaching@gallup.com. Nos encanta escucharte. Y esto es todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego. gracias, hasta luego a todos. Gracias, Carita. Gracias, Blanca.